En este video vamos a realizar la secuencia número 8 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. La secuencia que vamos a construir es A más, B más, C más, A menos, B menos, C menos. El circuito neumático con el que vamos a estar trabajando se encuentra compuesto por 3 cilindros de doble efecto, cilindros A, B y C. Cada cilindro posee 2 finales de carrera, uno al inicio del recorrido y uno al final del recorrido. En el caso del cilindro A tenemos los finales de carrera FCA1 al inicio, FCA2 al final del recorrido. En el caso del cilindro B tenemos los finales de carrera FCB1 al inicio y FCB2 al final del recorrido. Y en el caso del cilindro C tenemos los finales de carrera FCC1 al inicio y FCC2 al final del recorrido. Cada cilindro se encuentra comandado por una válvula direccional de 5 vías 2 posiciones, donde ambas posiciones son accionadas por medio de solenoide, es decir, son electroválvulas biestables. Para la válvula del cilindro A tenemos los solenoides S1 y S2, para la válvula del cilindro B tenemos los solenoides S3 y S4, y para la válvula del cilindro C tenemos los solenoides S5 y S6. En esta oportunidad queremos realizar una secuencia de movimiento tal que al presionar un botón de arranque se produzca el movimiento A más, B más, C más, A menos, B menos, C menos. Es decir, primero se extiende el cilindro A, luego se extiende el cilindro B, luego se extiende el cilindro C, luego hace el retorno el cilindro A, retorno del cilindro B y por último retorno del cilindro C. Y cada vez que se oprima el botón de arranque se debe realizar exactamente la misma secuencia de movimiento. Esta secuencia la vamos a obtener por medio del método paso a paso. El primer paso del método es escribir la secuencia de movimiento. Y el segundo paso, separar en pasos los movimientos que se realizan simultáneamente. En este caso, cada movimiento es separado el uno del otro, por lo que tendríamos 6 pasos en total. El primer paso sería A más, el segundo paso sería B más, el tercer paso sería C más, el cuarto paso sería A menos, el quinto paso sería B menos y el sexto paso C menos. El tercer paso del método es escribir en la parte inferior de la secuencia las condiciones que se deben cumplir para poder generar cada paso, donde esas condiciones se establecen en términos de pulsadores y finales de carrera. Y el cuarto paso del método es escribir en la parte superior de la secuencia los elementos que se deben activar para poder generar cada paso de la secuencia, donde estos elementos son relés y solenoides. Y debemos tener en cuenta que se utiliza un relé por cada paso de la secuencia. Como aquí tenemos 6 pasos, quiere decir que vamos a necesitar 6 relés para poder obtener esta secuencia de movimiento. Estos 2 pasos del método los vamos a aplicar de manera simultánea. Tenemos que la condición que se debe cumplir para poder empezar la secuencia de movimiento es oprimir el botón de arranque, el botón Start. Este primer movimiento, este primer paso, lo vamos a ejecutar por medio de un primer relé conocido como R1. Y con R1 vamos a activar al solenoide S1, que conmuta esta posición de la válvula y permite que el aire presurizado pase del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar esta cámara, mientras que la otra cámara del cilindro es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3, y esto permite generar el movimiento de extensión del cilindro A más. Para poder pasar de este primer paso a este segundo paso debemos cumplir una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente extendido, es decir, que el cilindro A haya tocado al final de carrera FCA2. Este segundo paso lo vamos a realizar por medio de un segundo relé llamado R2, y con R2 vamos a activar el solenoide S3, que permite conmutar esta posición de la válvula y con esta posición permitimos el paso del aire presurizado del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar esta cámara, mientras que la otra cámara del cilindro es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Con eso tendríamos B+. Para poder pasar del paso 2 al paso 3 tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro B haya quedado totalmente extendido, es decir, que el cilindro B haya tocado al final de carrera FCB2. Este tercer paso lo vamos a ejecutar por medio de un tercer relé R3, y con R3 vamos a activar el solenoide S5.
ya que al energizar este solenoide se conmuta esta posición de la válvula en la cual el aire puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 4 para llenar esta cámara del cilindro, y la otra cámara es descargada a la atmósfera en conexión del puerto 2 con el escape 3. Y con eso tendríamos el movimiento C+. Para poder pasar del tercer paso al cuarto paso tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro C haya quedado totalmente extendido, es decir, que el cilindro C toque el final de carrera FCC2. Este cuarto paso lo vamos a ejecutar por medio de un cuarto relé llamado R4, y con R4 vamos a energizar a S2 para conmutar esta posición y permitir que el aire presurizado pase del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar esta cámara del cilindro, y que la otra cámara sea descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. Y con esto tendríamos el retroceso del cilindro A. Para pasar del cuarto paso al quinto paso se debe cumplir una condición, y es que el cilindro A haya quedado totalmente retraído, es decir, que el cilindro A toque el final de carrera FCA1. Este quinto paso lo vamos a producir por medio de un quinto relé llamado R5, con el cual vamos a activar al solenoide S4, ya que conmuta esta posición en la cual el aire presurizado puede pasar del puerto 1 hacia el puerto 2 para llenar esta cámara, y esta otra cámara del cilindro queda descargada a la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. Y con eso tendríamos el movimiento de retroceso del cilindro B. B-. Para poder pasar del quinto paso al sexto paso tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro B haya quedado totalmente retraído, es decir, que el cilindro B toque el final de carrera FCB1. Y este sexto y último paso lo vamos a ejecutar por medio de un sexto relé, con el cual vamos a energizar al solenoide S6, ya que conmuta esta posición de la válvula, y con esta posición podemos pasar el aire del puerto 1 al puerto 2 para llenar esta cámara del cilindro, y la otra cámara del cilindro queda descargada en la atmósfera en conexión del puerto 4 con el escape 5. Para finalizar la secuencia de movimiento se tiene que cumplir una condición, y es que el cilindro C debe quedar totalmente retraído, es decir, que el cilindro C debe tocar el final de carrera FCC1. Ya con esto vamos a pasar a FluidSim Neumática para realizar la construcción del circuito electroneumático y simular esta secuencia de movimiento. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática y vamos a comenzar con la construcción del circuito neumático, para lo cual venimos a la librería de componentes, neumática, actuadores, y vamos a traer un cilindro de doble efecto. Hacemos doble clic sobre este cilindro y aquí donde dice propiedades vamos a deshabilitar estas tres opciones, de modo que el cilindro nos quede así. Y en parámetros le vamos a poner una carrera de 1000 milímetros, de modo que podamos apreciar mejor el movimiento. Al cilindro le vamos a instalar dos finales de carrera. Este sería el cilindro A, entonces venimos a esta pestaña, instalamos el final de carrera FCA1 al inicio del movimiento, o sea en la posición de 0 milímetros, y le ponemos luego un final de carrera FCA2 en la posición totalmente extendida del cilindro. Y como el cilindro tiene 1000 milímetros de carrera, entonces el final de carrera debería ir en la posición de 1000 milímetros. Luego vamos a venir a válvulas direccionales configurables, y vamos a traer una válvula de 5 vías y 2 posiciones. Conectamos los puertos 4 y 2 a los terminales del cilindro. Hacemos doble clic sobre la válvula y a ambas posiciones le vamos a poner accionamiento por solenoide. Los puertos 3 y 5 de la válvula los vamos a convertir en escapes. Aquí ya tendríamos el primer cilindro. Vamos a copiar y a pegar para hacer el cilindro B, y a pegar nuevamente para hacer el cilindro B. Ahora únicamente tenemos que cambiar los nombres de los finales de carrera. Estos serían FCB1 y FCB2, siendo este el cilindro B, y estos serían FCC1 y FCC2. Vamos a ponerle los nombres a los solenoides. Este sería S1, este sería S2, este sería S3, este S4, este S5 y finalmente este
S6. Vamos a venir a elementos de suministro y vamos a traer la línea de aire presurizado, que la vamos a conectar a todos los puertos 1 de las diferentes válvulas. Ya con esto tendríamos el circuito neumático. Ahora vamos a empezar con el circuito eléctrico, para lo cual vamos a venir a controles eléctricos, simbología ladder, y vamos a traer una línea de 24 voltios y una línea de 0 voltios. Y las vamos a organizar de esta manera: 24 a la izquierda, 0 a la derecha. Luego vamos a construir la estructura general del método paso a paso, que son dos contactos normalmente abiertos en serie y en paralelo con esos dos contactos un contacto normalmente abierto. Continuando con el paralelo tenemos un contacto normalmente cerrado y luego la bobina de un relé. Luego tenemos un contacto normalmente abierto y el solenoide de una válvula. Aquí ya tendríamos una estructura general, pero debemos instalar una estructura por cada paso de la secuencia. Y en esta secuencia tenemos 6 pasos. Entonces vamos a copiar esta estructura general y a pegarla 5 veces más. Estas estructuras las vamos a interconectar entre sí, de modo que todas queden conectadas a 24 voltios y que todas queden también conectadas a la línea de 0 voltios. Ya teniendo esto, vamos a comenzar a nombrar cada uno de los diferentes componentes para poder tener el circuito finalizado. Vamos a empezar por los relés. Tenemos 6 relés: R1, R2, R3, R4, R5 y R6. Entonces este sería R1, este sería R2, este sería R3, este es R4, aquí tenemos a R5 y por último tenemos acá a R6. Ahora vamos a nombrar los contactos normalmente abiertos de las líneas 2 y 3 de cada una de las estructuras generales. Esos dos contactos normalmente abiertos siempre son del relé del paso actual. Como aquí estamos en el primer paso, que es del relé R1, entonces estos dos contactos serían de R1. Estos dos contactos serían del paso actual, o sea, de R2. Estos dos contactos serían de R3. Estos dos de R4. Estos dos de R5. Y estos dos de R6. Vamos a continuar nombrando los solenoides. Tenemos que el relé R1 se encarga de energizar a S1. Entonces acá en la primera estructura general, este contacto que lo activa R1 sería S1. Tenemos que R2 se encarga de energizar a S3. Entonces acá con R2 tendríamos S3.
el relé R3 se encarga de energizar a S5. Entonces, este solenoide sería S5. El relé R4 se encarga de energizar a S2. El relé R5 energiza a S4. Y el relé R6 energiza a S6. Vamos a continuar con el primer contacto normalmente abierto de la primera línea de cada estructura general. Siempre en la primera estructura general ese contacto se cambia por un botón normalmente abierto, que sería el botón de arranque, y lo vamos a llamar Start. En las demás estructuras ese contacto es un contacto normalmente abierto del relé del paso anterior. Entonces, como acá estamos en el segundo paso, que es el paso de R2, el relé anterior sería R1. Entonces, este sería un contacto normalmente abierto de R1. Este sería un contacto normalmente abierto del relé anterior, o sea, de R2. Este sería un contacto normalmente abierto del relé anterior, o sea, R3. Este sería el anterior, o sea, R4. Y este sería el anterior, o sea, R5. Vamos a continuar con los segundos contactos normalmente abiertos de la primera línea de cada estructura general. Estos contactos son de finales de carrera, que marcan la transición de un paso a otro paso. A mí siempre me gusta comenzar por la segunda estructura general, donde este contacto sería del final de carrera que permite hacer la transición del paso 1 al paso 2, o sea, de FCA2. Este sería el final de carrera que permite hacer la transición del paso 2 al paso 3, o sea, FCB2. Este sería el final de carrera FCC2. Este sería de FCA1. Este sería el siguiente, o sea, FCB1. Y aquí volvemos a la primera línea. Este sería el contacto para finalizar la secuencia de movimiento, que es FCC1. Por último, vamos a nombrar los contactos normalmente cerrados de cada una de las estructuras generales. Estos contactos se encuentran asociados al relé del siguiente paso. Como aquí estamos en el primer paso, que es el paso de R1, el siguiente sería R2, o sea que este sería un contacto normalmente cerrado de R2. Este sería el siguiente, o sea, de R3. Este sería el siguiente, o sea, R4. Este sería el siguiente, o sea, R5. Este sería el siguiente, o sea, R6. Y este sería el siguiente, pero como no tenemos R7, entonces volvemos al primero. Sería un contacto normalmente cerrado de R1. Y ya con esto tendríamos finalizado el circuito eléctrico. Vamos a simularlo. Podemos ver que en un inicio los tres cilindros se mantienen totalmente retraídos, a la espera de la orden del botón de arranque para comenzar la secuencia de movimiento. Presionamos el botón y tenemos A+, B+, C+, A-, B-, C-. Y al final de la secuencia quedan los cilindros totalmente retraídos, a la espera de una nueva orden para volver a ejecutar la secuencia de movimiento. A+, B+, C+, A-, B-, C-. Con esto hemos terminado este video de la secuencia número 8 de circuitos electroneumáticos por el método paso a paso. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y a darle me gusta a este video. En una próxima oportunidad estaremos haciendo la secuencia número 9, que es A+, B+, C+, C-, B-, A-.